Escuela de la Cábala Luriana, la cábala individual entre una misma persona y el creador. Vamos a ver. Nosotros trabajamos en nosotros mismos. Trabajamos individualmente con la fuente. Entonces, una persona es un pequeño mundo en sí mismo. Un pequeño mundo. Entonces, cuando decimos hay que amar al prójimo, hay que querer al amigo, eso no existe. Eso no es lo que se está tratando aquí. Porque muchos pueden estar confundidos y a lo mejor llevan estudiando mucho aquí en Cábala Luriana y no saben bien de lo que están hablando, de lo que se está tratando. Aquí el único prójimo es el que tienes dentro de ti, tu ser interior. Entonces tienes que aprender a amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo, tu prójimo interior. Entonces decimos también que nosotros nos tenemos que conformar con las leyes del universo, por eso estudiamos el Zohar y toda la capacitación de la Cábala Luriana, con Arizal, Zohar, las enseñanzas de Yeshua en el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah. Entonces todos los textos que tenemos aquí son para eso, para aprender a amarte a ti mismo dentro de ti, a tu mundo interior. Porque ¿cómo es eso de que tú puedes amar algo que fuera de ti? ¿Quién te ha dado a ti esa apreciación de que tú amas algo que hay fuera de ti? Eso es imposible. Otra cosa es que tú tienes que comportarte bien y mirar con bondad. Eso es lógico, eso es así. Tú tienes que mirar con bondad todo lo que hay fuera de ti, porque también todo lo que hay fuera de ti es el creador, como bien es sabido. Pero para poder tener una apreciación un poco más profunda, primero tienes que desarrollar tu alma, que eres tú mismo, dentro de ti. Amar a tu prójimo que hay dentro de ti. Y para eso hay que hacer muchísimo trabajo y conformarte con las leyes del universo que están en el Zohar. Pues Dios te dice, tienes que hacer en similitud de propiedades porque nosotros somos a imagen del Creador, de la Insof, de Javayá. Entonces, si Él es misericordioso, yo tengo que ser misericordioso conmigo. Si Él es tardo en la ira, yo tengo que ser tardo en la ira, en mi vida. Son apodos del Creador que le pusieron los cabalistas. Personas que trabajaron en sus propias personas para poder conformarse con las leyes del universo. ¿Cómo es eso de que puedes amar? Claro, dices, yo amo a mis hijos, yo amo a mi mujer, los psicópatas, la gente asesina también ama a sus hijos, los leones también aman a sus hijos. ¿De qué estamos hablando? Aquí no se trata de eso. Porque tú dices, bueno, un ejemplo, yo quiero mucho a mi esposa, yo la amo mucho. Cuando estás bien con ella, sí, pero a lo mejor un día pasa alguna cosa que no voy a entrar en detalles y a lo mejor salta la chispa. Entonces, ¿qué amor tenías tú en ese momento? Entonces, todo ese trabajo que se hace aquí interno es para eso, para encontrar dentro de ti una línea media donde por un lado lo que hay fuera de ti no te afecte y por otro lado tú puedas, ¿cómo se dice?, tener alguna afinidad con lo que hay fuera de ti y tener algo de bondad a lo de fuera. Pero es que hemos de decir, yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi mujer, y luego ocurre una cosa y te discutes con ella. Entonces ya no lo quieres. O sea, tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Tú me rascas mi espalda y yo te rasco la tuya. Eso es una hipocresía todo. Aquí no estamos trabajando esas facetas ni mucho menos. Eso es para los grupos cabalísticos y para toda esa gente que hace seminarios y que quieren ser famosos y ganar dinero a costa de los demás y ser importantes. Ego, puro ego.
Una verdadera persona que trabaja individualmente no se va a dar a conocer a nadie, ni mucho menos. Él trabaja simplemente para su corrección personal y para hacer el propósito que se ha cumplido aquí en esta vida, que es ofrecerse al Creador, darse al Creador, que está dentro de ti. Dice, fuera de ti también está. Claro que está fuera de ti, pero tú tienes que mirar con bondad. No puedes hacer más si tú no te has dado nadie en los ojos para ver en el alma de otra persona. ¿Cómo vas a saber tú lo que hay dentro del alma de otra persona? A Yeshua lo crucificaron y lo mataron. Y uno de los que había con él lo traicionó. Y era el más puro judío del mundo que ha habido y habrá. Entonces, ¿de qué está hablando la Cábala? Está hablando de ti, de cómo puedes tú en esta vida desarrollarte, desarrollar tu alma. Desarrollar esa parte de ti que está sin desarrollar. Entonces hay un trabajo muy duro, porque hay dos partes, la parte externa y la parte interna. Lo que está pasando por fuera te puede venir de la línea izquierda o de la línea derecha, como decimos. Entonces por dentro debes de conformarte con esas leyes del universo cuando te vienen los golpes, porque los golpes te pueden venir de fuera o al contrario, también pueden venirte de ti por algo que tú has errado y te has dejado llevar. Y al dejarte llevar has caído en una trampa mismo o tú misma. Entonces la Cábala está tratando primero tienes que ser totalmente independiente, uno a uno con la fuente, totalmente independiente de todo y de todos, por un lado. Y por otro lado estar en conexión con tu realidad externa. Entonces, entre esas dos vertientes, el creador creará la línea media. Pero tú lo que haces es intentarlo y trabajar en tu propia persona para poder adquirir ese salom, esa paz, ese sabbat que decimos continuado. Esa paz en tu propia persona constantemente, ese vivir en el presente en paz. Dice, viene Esaú, que viene de la izquierda, y viene Abraham, que está en la derecha, y entre uno y otro se crea la media. Tú tienes que conformarte entre tu Jomá y tu Biná, tu misericordia y tu sabiduría. Entonces, igual que hay escalones más altos, si tú tienes uno bajo, tienes que intentar constantemente ir al Keter, estar en el presente y en esos presentes, en esos ahora, observar para dónde te van tirando esos presentes, esos silencios, esa presencia constante. Tienes que, no es cuestión de estar como un meditador de estos que están ahí enfocados, están en el ahora, no, ni mucho menos, es estar en el ahora con agrado, estar en el presente con un poquito de hacia la línea derecha, se dice, hacia la bondad en ti mismo, hacia tu propia misericordia, que quieres estar un poco decantado hacia ser feliz en ese presente, se puede decir por un lado. Pero los golpes vienen de la vida. Y como dice Rabino Miguel dice que todo lo que fuera de nosotros va a venir a desajustarnos, a tirarnos abajo. Es así, porque las personas no somos, ¿cómo se dice? No estamos conformados con la realidad espiritual. Entonces, con el tiempo, pues te vas haciendo más mayor, vas a coger más problemas y esos problemas corporales, físicos, el cuerpo se hace más mayor, te hace más viejo, la vida trae muchos golpes, pero primero debes de saber que todo lo principal es que tú tienes que trabajar diariamente para ir conformándote hacia las leyes espirituales de Akadosh Baruj Hu, del bendito. Y en esos trabajos diarios, constantes, que haces, todo se está sumando en una cuenta más alta. Entonces el progreso es continuo
y constante, pero no lo aprecias. No lo aprecias hasta que ya se va haciendo como en la vida diaria en el trabajo, que te vas haciendo un especialista en tu trabajo, bien seas un carpintero o bien seas una persona que trabaje, por ejemplo, en una fábrica de etiquetaje o en cualquier faceta de la vida de hoy día que se pueda uno desenvolver. Entonces uno puede ser un especialista en algo, y con el tiempo va consiguiendo habilidades. Pues aquí estamos haciendo lo mismo, conseguir unas habilidades para poder amarnos dentro de nosotros. Porque es que se oyen barbaridades. Se oyen barbaridades porque no hay una concepción de qué trabajo estamos haciendo. Ni estamos meditando, por un lado. Porque si meditas y te sientas tú solo en una esquina de tu casa y meditas y estás en silencio, el ego está a gusto en ese momento que está en silencio, pero cuando te levantes, pues seguirá funcionando igual o más fuerte. El ego no lo puedes calmar, le pegas una inyección. Una meditación es una inyección que le das al ego como el que se toma una pastilla, o para tranquilizarlo. Le pinchas y el ego se calla. Se calla. O como cuando vas a una iglesia y está todo el mundo en silencio y tú entras y estás ahí a gusto en ese momento. Pues cuando sales vuelve igual o más fuerte. Entonces la presión del ego tienes que trabajar con ella, tienes que hacer lo que estamos diciendo aquí, una constancia. Tienes que hacer las mismas leyes que te explica el Zohar, de la Josma, Binah pasa al cuerpo, del cuerpo pasa al yeso, del yeso sube, cómo lo hago yo de abajo hacia arriba, qué tengo que hacer. Pues trabajar con el creador en ti mismo, por un lado, porque si no, ¿tú quién? Y por otro lado también saber que tienes que pedir también al creador, al grande. ¿Eh? Entonces, una pequeña orientación, porque todo el mundo se cree, yo puedo amar, el ego es que no puedes amar, es que nadie puede amar. Tú puedes tener afinidad con ciertas personas porque son más, sus caracteres externos son más afines a los tuyos y tal, puedes tener amigos o amigas y ahí hay una afinidad y una sonrisa y unas cosas, pero eso no se está tratando aquí. Yo, por ejemplo, soy una persona empática, me gusta dialogar, me gusta hablar con la gente, pero eso no, aquí no se está tratando eso. Eso no es amor, ni mucho menos. Aquí estamos hablando de millones de kilómetros más alto que eso. Pues si no sería todo el mundo, pues, ¿para qué quiero yo hacer este trabajo tan difícil? Sobrehumano, este trabajo sobrehumano. Simplemente para... Si yo sí que puedo amar, ¿de qué estás hablando? Yo para eso me voy a la iglesia de mi pueblo y le doy la mano allí después de la misa a la gente. ¿De qué estamos hablando? Esto son barbaridades que la gente se imagina. Que hay que amar al prójimo, que hay que amar al prójimo. Si eso no se puede hacer. Entonces no hay que dar limosna. Si puedes dar, da. Pero aquí no se está tratando eso. Aquí se están tratando unas raíces más altas. Tú puedes tener una empatía con tu corazón, por ejemplo, a determinadas situaciones en la vida, personas que son más desfavorecidas, claro, tú y cualquier persona sensible del planeta, que todavía hay personas sensibles. Pero eso no se está tratando aquí. Eso no es la cábala del Rabino Miguel. Aquí no hay ningún Yeshua. Nosotros somos mitad juicio y mitad misericordia. Y el Papa, el Rey y quien sea, eso es así. Aquí tenemos que trabajar para conformarnos con estas leyes espirituales del universo. En primer lugar, para amar al prójimo que tenemos dentro de nosotros. Y a los otros, a los de fuera, que todo el mundo se enfoca en eso. Que todo el mundo está enfocado en eso, de los de fuera. A los de fuera, pues hay que mirar con bondad. Aún así te digo que si no estás medianamente corregido, eso que tú crees que puedes mirar con bondad a los de fuera, te va a venir duplicado en golpes a ti, porque no tienes esa capacidad. Porque al gordo lo verás gordo, al flaco flaco, a uno te parecerá que te ha hecho mala cara, porque no estamos corregidos.
El ser humano no está corregido, si podemos decir de humano. Primero te tienes que amar al prójimo que tienes tú mismo, dentro, dentro de ti. Y cuando intentes mirar con bondad lo que hay fuera de ti, a lo mejor te vienen pensamientos impuros, eso es tu lado izquierdo, pero aún así tú tienes que inclinarte a tu lado derecho, a intentar ser bondadoso. Pero no puedes amar, toda esa hipocresía, ¿eso cuándo? ¿Dónde? Si ni siquiera te amas a ti, porque si te amaras a ti serías una persona súper, súper elevada, como Yeshua. Serías súper feliz y estarías en un estado súper alto. Tu alma estaría en tu cuerpo. Estarías en otra esfera muy alta. Mirarías de arriba, se dice. Esto no es lo que la gente cree, que es que tienes que tener intenciones, mirar a los demás, poder pensar en positivos. Pero para eso están los humanismos y todas las cosas esas grupales mundiales, ¿no? Que no funciona nada, si es el mundo es todo una masa de ego. ¿Dónde está aquí la gente vive hasta que se muere y cada uno va a lo suyo y al final pues Santa Pascua y alegría y si han ido detrás del dinero, pues del dinero o del poder o de la fama o del sexo o de yo qué sé, o para aquí para allá dando tumbos, cada uno según. Entonces, nosotros queremos desarrollarnos, evolucionar de este estado, entonces cada uno individualmente es un pequeño mundo y él debe de conformarse con las leyes espirituales, con el Creador, con la Torá, con las instrucciones de Yeshua, del Brit Hadashah, con el Zohar, de Simón Bar Yochai, con el Arizal, con los textos de la Sefirot, que es incomprensible, claro que es incomprensible. Hasta que no está el alma en el cuerpo, tú estás ahí indagando. Un poco quería dar una pequeña orientación de estas cosas, que la gente se piensa que es que tienes que amar a los otros. Si yo, por ejemplo, soy una persona sentimental, claro que puedo amar y ponerme en el lugar de la gente que lo está pasando difícilmente o que tiene situaciones. E incluso al que le va bien la vida, pues puedo también ser agradecido y decir, oye, pues se lo merece. Eso puedo hasta llegar a esas situaciones. Es mi carácter, pero forma parte de mi carácter. Pero de eso no se está hablando aquí. Si cómo voy yo en realidad, ¿eso es real? Primero tengo que desarrollarme interiormente, amarme a mí mismo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Eso de amarme a mí, darme, ¿qué me doy? Entonces ahí es donde empiezas a trabajar. ¿Por qué? Porque entonces vienen pensamientos negativos a ti y esos pensamientos negativos tienes que saber dominarlos y esa dominación tiene que ser para la derecha o para la izquierda. En fin, todo eso se trabaja aquí y es un trabajo constante. Y no es no estar ahí en la postura del loto, ni estar, como dice uno, solo en el ahora y pensando en el ahora, ni cosas de esas. Es hacer un trabajo interior, muy complicado, con los textos más evolucionados que hay, de Cábala. Y si sigues una orientación, tienes que seguir la orientación real, la fuente real, de donde emana la leche y la miel. No puedes irte a 20.000 cabalistas que uno te lo trae de que si los ángeles, que si el horóscopo, que si las estrellas, que si la luna, que si Júpiter. Que si el mal, que si el bien, todo está dentro de ti. ¿De qué? ¿Para qué toda esta hipocresía? ¿Que vas a buscar mil cosas y ni siquiera te has conformado en una? Ni siquiera estás orientado en una raíz. ¿Dónde estás buscando? ¿Estás perdido? Se pasará tu vida y estarás perdido. ¿Por qué? Porque no quieres trabajar en ti mismo, pero prefieres conformarte con 20.000 fuentes que no viene ninguna, porque todas esas fuentes no te van a dar nada. La única fuente real es la de los verdaderos cabalistas que la han dejado. Entonces, todos los demás son, pues eso, pseudo cabalistas que lo que quieren pues es fama, honor, dinero, ser importantes, no sé qué. Y más os digo, en la Torah está escrito que no seguir a los magos. O sea, que aquí no hay magia.
La magia la tienes que hacer tú. Tienes que trabajarla tú. Dentro de ti. En tu propia persona. Esa es la magia. Aquí no es que tú digas 4 letras en el idioma sagrado y no decirlas o visualizarlas. ¿De qué? Eso no te vale para nada. Lo único que te puede valer es si tú a lo mejor tienes una orientación y dices, voy a dedicarme todos los días a escribir la Torá en el idioma sagrado o a copiarla y de esta manera, pues para estar siempre en conexión. Ahí sí que haces algo. Ahí sí. Pero oye, dejaros a los meditadores y dejaros todas esas fantasías, que toda esa gente y todo eso lo único que te va a llevar es a coger una depresión. Entonces tienes que buscar desarrollarte siempre hacia el bien. Y aquí estamos trabajando una cábala de lo más pura. No estamos con 20.000 fuentes que se te va a pasar la vida y no vas a llegar a nada. Entonces esa es la capacitación que se hace aquí en cábala luriana. La cábala individual entre una misma persona y el creador. Entonces, y el creador que está dentro de ti. Amar al prójimo que hay dentro de ti. Amarte a ti mismo. Seas hombre o mujer. Todos tenemos un alma. Sea quien sea, tiene un alma. Las plantas tienen alma, los animales tienen alma, todo tiene alma, todo tiene sefirot. Dice, por ejemplo, que el individuo tiene que examinar su estado constantemente, la persona, mientras que una persona de la masa se siente el perfecto en lo que hace. Y aquí se está refiriendo, cuando habla de la masa, a los grupos, tanto sean religiosos como los que sean. Entonces ellos solamente eligen el lado derecho con un poco de emuná, con un poco de fe, un poco debajo del conocimiento, pero ellos no examinan sus propias acciones. Ellos no tienen lado izquierdo, se sienten perfectos, se sienten elevados, van al templo y son perfectos. Esos son las masas. Son perfectos, claro, hasta que no se ven a sí mismos, porque no se verán nunca. Porque ellos no buscan el desarrollo verdadero ahora en vida. Ellos dicen que cuando mueran. Es lo mismo que si alguien caminase con una pierna. ¿Puede acaso alguien caminar con una pierna? Incluso pensando que usted tiene una sola pierna, necesita una pierna artificial o un bastón o alguna otra cosa. Es lo mismo con nosotros. Nosotros solamente podemos caminar sobre 2 piernas. Si alguien trabaja sobre su propia persona, entonces él necesita 2 piernas. Y eso es la realidad. Ahora voy a contar un poco sobre 2 formas de corrección, digamos de educación. Uno para el hombre de las masas y uno para el individuo, para la persona. Esto es muy importante. Están hablando aquí de 2 escuelas, por ejemplo, en las academias del Talmud. Eso fue al comienzo de la era judía. Había una escuela que se llamaba la de Biliel y había otra escuela que ya se llamaba la del Samay. 2 rabinos. Entonces también hubo parejas que lo dijeron, 2 parejas enfrentadas, una contra la otra. Es interesante que haya, por así decirlo, 2 opiniones sobre la Torá, que no se contradigan entre sí. Entonces ahora sabemos cómo es que hay 2 opiniones. Entonces hay un lado izquierdo también y un lado derecho, 2 opiniones. Entonces la escuela de Iliel salió del Hasadim, de la misericordia. Y así que todas las leyes de la Torá fueron tratadas, vistas desde el Gesed, del Hasadim, la misericordia, que es rendirse. Facilita la implementación de estas reglas. La segunda escuela fue la escuela de Samay. Esa fue la representación de la severidad, del din, la verdad. 2 escuelas, 2 líneas. Así es como tienes que hacerlo. Incluso si dices que no tienes fuerza para hacerlo, tienes que hacerlo. Ambas son buenas. También vemos
que los nombres de los grandes rabinos, en particular porque Hillel también significa una especie de como alabar, sin muchas verificaciones y sin mucha investigación. Y Samai proviene de la palabra cielo, que según la eternidad tú haces la verdad. Entonces Hillel explica más lo que debes hacer todos los días. Y Samai lo que debes hacer, lo mismo que sucede con la eternidad. Son dos opiniones que son diferentes, que se complementan y no se contradicen. Esto es un ejemplo de dos contradicciones constructivas para nosotros. Se dice que estas dos son buenas contradicciones. También hay contradicciones que son maliciosas, como con Mosé y Cora. Cora trabajó contra Mosé desde la posición de infierno. Y aquí vemos dos contradicciones que son constructivas, que se complementan. ¿Por qué? Porque tenemos la línea derecha y la línea izquierda. Y después de ello hubo otras parejas, hasta que llegó un momento en que terminó. Pero antes de eso no había parejas, ni siquiera en el Talmud. ¿Por qué no? Tal vez no había una actitud tan interna en el hombre que fuera necesario tener dos opiniones, o sea, la línea derecha y la línea izquierda. ¿Qué es lo que tratamos aquí? Entonces sabemos que el Talmud tiene dos posiciones distintas. Una es más permisiva y la otra es más estricta. Esa es también la representación de las fuerzas creativas, que son del Din y del Hasadin, en nosotros. Y la razón por la que uno explica dos tipos de instrucciones de cómo el hombre debe de cumplir la Torá, encontramos que entre los sabios de bendita memoria, Hazal, en contraste, entre la casa de la enseñanza de Samai, Bet Asamai, y la casa de la escuela de Hillel, Bet Ailiel. Y él también fue un príncipe de la tierra de Israel. Entonces vemos una señal de esto en este pueblo, donde el hombre más sabio de la Torá, y no el más rico y poderoso de aquellos días, sino el más sabio, fue nombrado príncipe. Por supuesto que también habían reyes en aquella época, pero fue nombrado príncipe de la tierra. Entonces es interesante ver que el que fue nombrado príncipe del país siempre tuvo el cargo de Gesed, de misericordia, especialmente alguien de la escuela de Hillel, y el otro tenía el cargo de jefe de tribunal, de justicia, de Din, según las leyes del universo. Entonces también vemos dónde está la misericordia y dónde está la severidad. Entonces todo debe tener dos lados, dos caras. Uno es más indulgente y el otro es más de rigor. Ambos contribuyen a la representación y la aplicación de la ley y de las leyes del universo en nosotros. Entonces en nosotros está el Din y el Rajamín. Mitad misericordia y mitad juicio. Y eso es el humano. Entonces no es posible sin esos dos. Por supuesto que aprendemos que todo está en nosotros. Entonces se pretende que nosotros también desarrollamos ambos en nosotros mismos. Entonces puede ser que haya más Gesed entre los que están más incluidos hacia la misericordia. Y el otro, su naturaleza de su alma, más hacia la severidad, hacia el Din. Pero debes de tener ambas cualidades dentro de ti, de tu propia persona, porque una persona camina, como hemos dicho, con dos pies. Y el que no lo ve así está fantaseando. Entonces ese es el comienzo de este trabajo espiritual que el hombre debe de tener y hacer en su propia persona. Si no, entonces la persona todavía está en la etapa de hombre de masa, o sea, como todos, de la inteligencia grupal de masa, del mundo. Entonces él no tiene ninguna relación personal, íntima, con estas leyes del universo que explicamos aquí en Cábala Luriana. Entonces todavía está en absoluto, en doble ocultamiento de la luz. Entonces vemos dos formas de educación. Vemos que una está en contradicción con otra, por así decirlo, de las dos escuelas estas que se hablan. Entonces en el tema, todo está compuesto en diferentes temas, como en la Torá, también en el Talmud, hay temas que tratan de la vida, pero todos reflejan estas leyes del universo. A pesar del hecho de que son tan humanos, una mirada tan terrenal, entonces tratan bajo el nombre de cómo se baila para la novia.
y todo es absolutamente espiritual. ¿Qué significa eso? Imagine que alguien tiene una relación, con una mujer y que está planeando casarse. Entonces ya ha decidido que se casará con ella. Entonces, ¿qué debe hacer si no es guapa y buena mujer? ¿Qué debe hacer uno desde su persona exterior si no es guapa la chica ni buena mujer? Todas las palabras del Talmud son absolutamente espirituales. Entonces, ¿qué tiene que decirle la verdad acerca de esas cualidades que tiene ella? ¿O debe decir ella es muy buena y es muy guapa y es muy fina y hermosa? La casa de la escuela de Shammai, que cumple con la rigidez, con el din, entonces la novia tal como es, tienes que decirle la verdad. Esto es, decir la verdad en cualquier forma. Así que tienes que decir la verdad no adulterada, bien sea amarga o dulce. Y esa es la posición en nosotros de la línea izquierda. Y ese es siempre el din, que lo dices tal como es. Pero la escuela de Iliel dice, que ves que también tratamos aquí con el Talmud en Cábala, entonces la escuela de Iliel dice que experimentaremos toda la Torá y así aprenderemos aquí todo. Entonces la novia dice la escuela de Iliel que es dulce. Dice que es dulce. ¿Cómo puede ser eso? La casa de Shammai le dice a la escuela de Iliel que tengo que decirles que la mayoría de las afirmaciones se tomaron aquí todas de la afirmación de Iliel. Entonces es natural para las masas, y pocas leyes fueron aprobadas por la escuela de Shammai. Entonces, ¿cómo lo llamamos? La izquierda sobre la derecha. Siempre debemos ver que está todo en una sola persona, en nosotros, y no mirar lo que hicieron en el pasado. Para nosotros debe de ser que en una misma persona se habla de su lado izquierdo en contra de su lado derecho. Entonces, cuando hay una especie de contradicción constructiva dentro de nosotros mismos, cuando ocurren esos desajustes, esos opuestos, deben de eliminarse esos opuestos y así encontrar el camino medio en nosotros. Entonces, la escuela estricta, lo dice así a la escuela indulgente. Le dice, mira, está lisiada o está ciega, dicen de ella que es una novia o hermosa, o limpia y dulce, según la escuela de Iliel. ¿Entiendes eso? Si ella es hermosa y dulce, la escuela estricta dice que es hermosa y dulce. Rashi fue un comentarista de la Torá a mediados del siglo XI. Rashi explicó, entonces después significa, más bien, que esto viene de Gesed, de la misericordia. Él dice más bien misericordia. ¿Y qué significa? Él dice que es un hilo de Gesed, de amor, un hilo de misericordia dibujado desde arriba hacia sí mismo, un rayo de luz, como un cable, en el que se atrae la electricidad, así como las propiedades de la luz. La Torá dice que quien diga mentiras será removido, distanciado del Creador. ¿Cómo puede decir que es hermosa y dulce? Estaría en contra de la Torá. Entonces la escuela de Iliel le dijo a la escuela de Shammai, así que en nosotros eso quiere decir que el Hasadín le habla al Din en nosotros. Entonces, de acuerdo con sus palabras, quien ha comprado una mercancía y es de mala calidad. Entonces, si ha comprado una persona una mercancía y es de mala calidad, entonces tiene que alabar a la persona que la compró, tiene que alabarla si es de mala calidad la mercancía, o tiene que decirle que fue muy mala compra esa mercancía. Entonces él simplemente dice que alguien va al mercado y se lleva a casa algo por lo que ya ha pagado, que para él la mercancía que ha pagado es buena, pero no para ti. Entonces tienes que decir que es mala. La casa de Iliel pregunta en caso de que el hombre haya decidido casarse. Si la novia está un poco lisiada y ciega, come con las manos, tiene dientes negros y etcétera, ¿tienes que decir de ella que es mala? ¿Que no debe casarse con ella? Entonces la Torá nos dice que no puedes mentir.
Eso nos dice la Torá, que no puedes mentir a la verdad. Entonces, ¿qué debes de hacer entonces? Pues internamente, por un lado, no puedes mentir y por otro lado es un hecho, es real. Entonces, la respuesta es que siempre tienes que bailar para la novia. Porque él ya decidió que es bueno. Entonces, ¿deberías decir que es malo? Eso es muy bonito, una actitud muy especial. Yo diría que los precios de sus mercancías, en sus ojos, la escuela de Iliel, por supuesto, esta ley fue adoptada por el pueblo judío. Y de esto uno dice que el sabio dice eso, la sabiduría divina, no la sabiduría humana. Por lo tanto, los sabios dicen que en cada situación la opinión y la actitud del hombre siempre debe de mezclarse con las criaturas. Mira lo que dice. Así que el hombre siempre debe de estar involucrado con las criaturas. Y Rashi ha añadido, lo que significa que sus opiniones, sus actitudes del hombre deben mezclarse con las criaturas para hacer que cada persona cumpla sus deseos. Entonces mira, tienen dos opiniones. En los 5 libros hay muchos pasajes del Talmud, pero todos son constructivos. Por lo tanto, también debemos de aplicar esto a nuestro trabajo espiritual individual. Por eso es útil que pasemos por esto. Al mismo tiempo, también aprendemos las cosas divinas del Talmud y del Midrash. Aprenderemos de todas las formas que hay en la Torá. Lo llevaremos todos con este libro. No necesitamos nada más que esto. Y este tema, el aspecto de bailar para la novia, necesita aquí una explicación, que es bailar. Como un hombre que no es tan experto, por ejemplo, en cosas como el alquiler de algo, de alguna casa, y el hombre contrata para sí mismo a alguien que es un profesional, por ejemplo, un corredor de casas, en esos asuntos. Si el comprador quiere comprar una casa o piso que le gusta alquilar, entonces que el hombre que había llevado con él, con alguien que entiende y que el agente de bienes raíces ahora ve que esa casa para comprarla o alquilarla no es buena, no está en buenas condiciones. Entonces ahora pregunta, ¿está permitido que el corredor le diga al comprador que no vale la pena? Y aquí este caso es exactamente igual que el de la novia. Entonces no debe decir la verdad que es mala compra. ¿Es posible decir algo así? Y de acuerdo con la explicación de Rashi, que nos explica que siempre la opinión, la actitud del hombre debe de estar conectada a las criaturas. O sea, al mundo circundante. ¿Qué significa eso? ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que meterte en su piel, por así decirlo? Y eso significa estar mezclado con el otro. ¿Por qué es así? Todos estamos conectados el uno con el otro. No lo vemos eso, pero estamos conectados unos con otros. Si una persona no hace eso, entonces por supuesto se extiende su propio tiempo de corrección aquí en la Tierra. Entonces este ejemplo nos muestra cómo actuar con el mundo exterior, con los demás. Por supuesto que si vendes algo tienes que elogiarlo, pero en el interior no debe de tener defectos que usted alabe conscientemente, mientras que la mercancía tiene defectos. Entonces, ¿qué significa eso que Rashi ha dicho? Que uno debe de mezclarse en el interior, bailar, tener una actitud de que estás mezclado, por así decirlo, con las criaturas, que estás involucrado con las criaturas. Eso significa que Rashi acaba de explicar que a cada persona debe de hacer de acuerdo con los deseos de la otra. Y no solo la verdad, la realidad. Por un lado, la verdad, y por otro, por supuesto, debes de llenarle el deseo al otro. Y esa es la actitud.
bailar con esos dos. Así que no solo estrictamente de acuerdo a la ley. En el pasado ese era el caso, cuando entonces la ley era la ley, que era la misma para todos. Ahora lo es menos, porque hemos venido de personas en masa al trabajo individual. Y ahora también miramos el deseo del individuo, es decir, si alguien quiere hacer una mala compra, ¿tiene acaso que decir que es buena? Verá, aquí nos muestran lo que necesitamos ahora y hacia dónde nos lleva, y nos muestra que hay dos enfoques diferentes de la educación. Uno es para las masas y el otro es para el individuo. Entonces podemos sacar aquí una gran enseñanza en estas palabras, donde podemos hacer enormes progresos y evitar grandes sufrimientos, tanto para nosotros como para los demás. Sin embargo, hay que decir que hay una diferencia, por la razón de que si un hombre adquirió una mala compra, un caso en que el hombre ha adquirido una mala compra y está en su poder esa compra, así que tiene el derecho de corregirla, es decir, devolverla, en el plazo de 6 días. Así que si alguien ha comprado algo y viene a ti y dice que no está bien la compra y usted sabe que él puede negociar o devolverlo, es decir, que él está en su potestad, en la verdad, para no adquirir esa mala compra. Entonces, que puede repararlo, por así decirlo, si aún es reparable. Por supuesto, tiene que decirle la verdad, no como en nuestro mundo, o debe decir la verdad. Si le dices algo a alguien, debe ser significativo para él. En primer lugar debe de hacerlo bien y no distorsionarlo. Pero si aún es reparable, debe decir que sabe que puede devolverlo a la tienda o no. Lo que uno no puede decir, una segunda situación, es que ya ha hecho una mala compra y no tiene potestad, por lo que esta mala compra ya no puede ser anulada. Entonces está prohibido ahí en esa situación decirle la verdad. Entonces está prohibido que el hombre diga la verdad en ese momento. ¿Con qué ventaja se beneficiará entonces de esa verdad? Y mire cuán sutil es. ¿Qué ventaja obtendrá entonces de la verdad? ¿Ves la postura? Y esto es la Torá. Esa es la sabiduría de la sabiduría superior, para que él sepa la verdad. Porque solo nada vendrá a él. Por un lado, usted dice que la verdad es así, entonces su din, su juicio, dice, tengo que decir la verdad. Pero esa es una verdad que es estúpida. Así que cuando va a una boda, por ejemplo, y él ya está casado legalmente con ella, y dices, no, ella no es buena para ti, ¿entiende? Por eso también se dice, cuando ambos se casan, que todos los pecados anteriores, en lo que han hecho, les son perdonados. Y así como está en la ley. ¿Por qué? Luego deben de someterse a un cierto procedimiento espiritual interno por el cual se purifican. Y esa es una de las 3 formas en las que el hombre viene en absoluta pureza, en pureza consigo mismo. Ella también podría haber experimentado todo en su pasado, y eso no importa. Debido al procedimiento que ambos experimentan, ambos se vuelven puros. No importa lo que hayan hecho en el pasado, todo lo que se ha hecho ahora se ha purificado. Entonces, ¿tienes que decir la verdad en ese momento? Ya lo ha decidido, ya están casados. No puede traerla de vuelta dentro de una semana y decir que quiere que le devuelvan su dinero. No, existe una ley del matrimonio que le permita devolver a la novia dentro de los 7 días. No existe. Entonces, ahora nos va a llevar más a la posición de estos 2 sistemas educativos. Ahora entendemos lo que es verdad. Debe ser perfecto para las masas. Para las masas, todo lo que haga en el exterior debe ser en beneficio de la otra persona. Pero el individuo debe de trabajar, debe ver solo la verdad. Entiendes que lo último es nuestra declaración.
alguien que piensa que la Kabbalah es como entrar en el nirvana, como hacen los budistas y ciertos, entonces lo contrario es cierto. Entonces aprendes a ver la Kabbalah, lo que es bueno y lo que no lo es. Entonces vas a trabajar en eso. Entonces tienes estas dos cosas en ti mismo. Verás, eso es totalmente diferente de lo que piensas. Si alguien quiere hacerlo de acuerdo con la perfección que es aparente, entonces debes de hacerlo como la masa. Si el hombre lo dice, cojo es hermoso o ciego es hermoso. Cojo significa que ha tergiversado opiniones. Si el hombre no lo reconoce o quiere verlo, entonces pertenece a las masas y aún no es educado para el trabajo individual de la Kabbalah. Así que déjalo hacer lo que hace ahora, porque si él es ciego, entonces no ve el camino de la verdad, no ve la verdad, no ve lo que está haciendo. Si solo lo hace con las manos y los pies, entonces debes de decirle a esa persona que eso es bueno. Y así es como aprende la multitud de las personas. Entonces aquí la escuela de Hillel enseña algo más para las masas. Indulgente amor, acceso, o si lo haces es bueno. Pero por supuesto, no en mentiras, sino dentro del alcance de cumplir con las regulaciones. Entonces hay un rango en el cumplimiento de cada receta. Hillel está más a la derecha y Shammai está más a la izquierda. La izquierda es más din y la derecha es más misericordia. Pero ambos dentro del rango de lo permisible. Y de eso se trata. Entonces, el trabajo individual consiste en los equilibrios. Los equilibrios en lo que está pasando